institucional más de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la ENCIT. En esta ocasión nos acompaña el doctor Lorenzo Vázquez Selem. Y antes de que él proceda con su presentación, yo les voy a dar una muy breve semblanza académica del doctor Vázquez. El doctor Lorenzo Vázquez estudió la licenciatura en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También hizo la maestría en Geografía en la UNAM, pero hizo una segunda maestría en levantamiento de suelos en el Instituto Internacional de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias de la Tierra de los Países Bajos. Su doctorado lo obtuvo en Geografía Física por la Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos en el área de Geomorfología Glacial, Cuaternario y Geocronología. Actualmente el doctor Vázquez Selem es investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM y sus temas de investigación son las glaciaciones en México, su fechamiento, su influencia en la geomorfología de las altas montañas volcánicas del centro del país y el paleoclima de las glaciaciones. También estudia las relaciones geomorfología, suelos y erosión de suelos en zonas volcánicas, así como la dendrogeomorfología, que es la utilización de los anillos de crecimiento de los árboles para fechar eventos geomorfológicos. El doctor Vázquez también imparte docencia en los posgrados en Geografía, Ciencias de la Tierra y Ciencias Biológicas de la UNAM, donde da las asignaturas de suelos y geomorfología como un enfoque paisajístico y cursos de campo de suelos y geomorfología. Pues adelante, doctor Vázquez Selem, con cambio climático en las altas montañas de México, evidencias geomorfológicas y dendrocronológicas. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Blanca, José Luis Palacio y demás personas que organizan estos seminarios. Es para mí un gusto y un placer estar aquí. Saludo especialmente a todos los alumnos que en vivo o de manera diferida puedan estar presentes en esta charla, y de antemano les expreso que si tienen después alguna duda o algún comentario, algo por lo que se quieran acercar, estoy totalmente abierto para ello en mi correo electrónico del Instituto de Geografía. Bien, escogí este tema que pues resume mucho de lo que yo trabajo, con la idea de mostrar algo que espero sea interesante y que pueda ser formativo, tratando de enfatizar en algunos aspectos metodológicos, como para que ustedes se puedan dar cuenta no solo de qué se hace en términos de resultados, sino de cómo se hace, cómo se llega a conclusiones de uno u otro tipo. Entonces hoy les voy a hablar de este ambiente de altas montañas en donde he hecho una parte de mis investigaciones y que resulta muy interesante porque estos ambientes de montaña, de los cuales tenemos pues muy buenos representantes en México a lo largo del eje neovolcánico transversal o faja volcánica transmexicana. Estas altas montañas tienen un gran valor desde diversos puntos de vista. Por un lado, tienen un patrimonio natural muy valioso, tanto biótico como abiótico, que les permite proporcionar servicios ambientales diversos a las zonas circundantes a las montañas, por ejemplo, provisión de agua, de diversos productos forestales o, en fin, de ese tipo. Y al mismo tiempo, en muchos casos, tienen un patrimonio cultural. Por ejemplo, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, tienen un valor cultural para buena parte de los habitantes del centro de México. Voy a concentrarme hoy en algo que está intrínseco en el patrimonio biótico y abiótico. De ambos daré ejemplos, y es el hecho de que son
archivos naturales de cambio a lo largo del tiempo, de cambio en el ambiente y el clima, a diversas escalas anuales, por ejemplo, lo que hacen los anillos de crecimiento con un registro anual, o incluso centenarias o milenarias. Y voy a dar algunos ejemplos. Miren, esta fotografía resume mucho de por qué, de lo que voy a decir. Aquí tenemos en el centro de la foto arriba el resto de un glaciar en el Iztaccíhuatl, pero sabemos hoy que los glaciares que están en proceso, por cierto, en proceso de desaparición en México y en el mundo, en el pasado se movieron hasta posiciones mucho más bajas que las que los vemos hoy. Aquí en amarillo está indicado, con base en las geoformas, como pueden ustedes ver aquí, aquí tenemos esta cresta formada por bloques de roca y de este lado otra. Estos son depósitos de los glaciares que indican su posición antigua, hasta dónde llegaba el glaciar en un momento dado. Entonces, de eso voy a hablar, ese tipo de evidencia, ese tipo de archivo abiótico o digamos físico de los cambios en el relieve que tienen que ver con cambios climáticos finalmente. Y por otro lado, en esta fotografía también pueden ver árboles que tienen anillos de crecimiento, y esos anillos de crecimiento pueden estar registrando, por ejemplo, los cambios climáticos que condujeron a la extensión de los glaciares hace algunos siglos hasta esas dimensiones que vemos reconstruidas en la fotografía. Entonces, voy a concentrarme en diversas, voy a hablar de varias evidencias de cambio climático y algunas se refieren a un pasado muy remoto, pero otras a un pasado relativamente reciente, como hace algunas décadas, algunos siglos. Y bajo la premisa de que cuando analizamos los cambios de largo plazo, podemos posicionar mejor y comprender mejor los cambios que hoy son visibles, los cambios muy recientes o activos en el medio ambiente, en el clima. Bien, entonces en esta parte en esta plática voy a referirme por un lado a la geomorfología glacial, o sea, lo que las geoformas nos dicen sobre el clima del pasado, y en otra vertiente, otro capítulo, más centrado en dendrocronología, lo que los anillos de crecimiento de los árboles nos dicen sobre la historia también del clima y del medio ambiente. Y voy a poner cierto énfasis en el fechamiento, que es un aspecto fundamental cuando hacemos reconstrucciones, no solo qué pasó, sino cuándo pasó y cómo le hacemos. Bien, iniciamos con la parte de la geomorfología glacial, o sea, las geoformas construidas por el avance, la erosión, la acumulación de los glaciares del pasado, entendiendo que un glaciar es una masa de hielo en movimiento muy lento, pero en movimiento capaz de erosionar y depositar materiales en sus partes bajas, que tiene espesores de decenas, incluso hasta cientos de metros en las partes centrales de los valles, y que deja evidencias geomorfológicas muy notables, dado que tardan o sea, para formarse un glaciar tarda entre décadas y siglos, y funcionan, operan, erosionan y depositan materiales también durante varios siglos, y aunque el hielo desaparezca, quedan en el terreno evidencias muchas veces muy claras de la presencia de esos hielos del pasado. Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos en un valle del suroeste de Iztaccíhuatl, se ve muy claramente esta especie de herradura, aquí la estoy acentuando, pero me creerán tal vez que hay una cosa curiosa, una herradura a través del valle. Eso es un depósito glacial, o como también se le llama, morrena. La acumulación que un glaciar, que una vez reconstruido se ve así, dejó en el paisaje durante probablemente varios cientos de años, quizás hasta miles de años. Este glaciar estuvo arrastrando rocas de las partes altas y medias a las partes bajas, construyendo ese depósito que llamamos morrena. Y después, cuando el clima volvió a calentarse, luego de una fase fría que le permitió avanzar hasta donde lo vemos, pues desaparece y deja expuestas esas geoformas tanto erosivas, aquí, ¿verdad? Perdón, tanto acumulativas en forma de una morrena, como algunas formas erosivas, geoformas erosivas en su parte alta. Bueno, entonces, con base en la identificación de rasgos como estos, las morrenas,
hemos podido encontrar evidencia de varios avances de los hielos en el pasado, en los últimos, digamos, 20,000 años, que es a lo que me voy a limitar. Y el resultado es, resumiendo para un costado nada más del Iztaccíhuatl, es el flanco noroeste del Iztaccíhuatl, tenemos hasta 5 de estas fases de construcción de morrenas. Aquí están en orden relativo, o sea, del más viejo al más reciente, van del 1 al 5, y vemos pues estas morrenas de la etapa más antigua. De hecho, nos falta ver la parte más baja de esas morrenas, aquí acentuadas en color azul, que indican un glaciar que llegaba muy lejos, como a los 3,500 metros de altura. Déjenme ponerles de referencia. El Iztaccíhuatl tiene 5,200 metros. Esta línea más o menos son los 5,500, perdón, 4,500. El límite superior del bosque que estoy marcando son los 4,000 metros, y la parte más baja de la foto son como 3,500 metros. Bueno, entonces en aquel momento, cuando se construyeron estas morrenas en azul, los glaciares descendían hasta cerca de los 3,400 metros. En una etapa posterior se hicieron más cortos y más estrechos, aunque todavía muy gruesos. O sea, estos son las morrenas, aquí tienen espesores de 60, 80 metros. Ese es el espesor del glaciar en este punto. Y después retrocedieron todavía en una fase posterior hasta estas posiciones que aquí acentuadas en anaranjado, luego estas en amarillo, y finalmente en la llamada pequeña edad de hielo, o así lo suponemos, construyeron estos morrenas ya muy cerca de los glaciares contemporáneos, alrededor de los 4,500 metros. Bueno, esa es la posición, digamos, la cronología, la cartografía, ¿verdad? Puesta aquí en una imagen oblicua, y la edad relativa de las cosas. Tenemos que acomodarlas en orden. Y hay varios criterios para ponerlas en orden. Uno de ellos es, por cierto, la altitud, pero no es el único, ¿verdad? Aquí se ve muy claro cómo están agrupados, o sea, están en un orden de altitud, que también indica su edad. Pero la siguiente pregunta que cabe hacerse es: ¿cuál es la edad absoluta? Como se dice ahora en términos más modernos, la edad numérica. O sea, ¿hace cuántos años se construyó cada una de estas geoformas? ¿Sí? Y para ello hemos recurrido a varios métodos, algunos más conocidos, otros menos. Me enfoco un poquito más en este, que es relativamente nuevo, aunque ya tiene como 35 años de estar utilizándose, que es el de los isótopos cosmogénicos. En particular, en este caso, el que usado es el cloro 36 por razones particulares, pero en fin, hay otros, 2 o 3 más que se pueden utilizar. La idea es que cuando tenemos una roca, un volumen de roca, por ejemplo, un bloque que dejó ahí puesto un río durante una fase de desbordamiento, o en un abanico aluvial, o un derrumbe, un movimiento en masa dejó ese bloque, o en este caso, que estoy hablando de un depósito, un glaciar arrastró ese bloque y lo dejó ahí. Pues ese bloque queda expuesto en ese momento, como estamos siendo nosotros expuestos en este momento, al flujo de la radiación, de partículas subatómicas de la radiación cósmica, que son fundamentalmente protones que cuando entran a la atmósfera interactúan con esta, y el resultado es una lluvia de neutrones, una cascada de neutrones que ahorita mismo nos están bombardeando. No viene del Sol, proviene de afuera del sistema solar, y por consiguiente ocurre este flujo de radiación cósmica noche y día todo el tiempo. Y este flujo de neutrones de manera continua está golpeando, está colisionando con elementos de las rocas, de los primeros centímetros de la roca expuesta. Por ejemplo, aquí el potasio, el calcio, están siendo impactados por neutrones, y de esas colisiones resultan el cloro, pero esta variante isotópica del cloro, el 36. O también por otro mecanismo, cuando reacciona los neutrones con cloro 35 en la roca, resulta cloro 36. Lo interesante en este caso es que ese isótopo de cloro no existía originalmente en la roca. Es producto exclusivo del impacto de la radiación cósmica. Por eso estos isótopos se llaman isótopos cosmogénicos. Y más interesante aún, lo que realmente viene al caso aquí, es que su acumulación, la cantidad medible de estos isótopos cosmogénicos, es dependiente del tiempo de exposición. Es decir, cuanto más tiempo lleve este bloque emplazado en este lugar en particular, más cloro 36
habrá acumulado. Y esto ahora es medible en los aparatos especiales, sofisticados. Entonces, la cantidad de cloro 36 es proporcional al tiempo y midiendo esa cantidad de cloro 36 o algún otro isótopo cosmogénico que sirva para el caso, podemos tener una idea relativamente precisa, con números, de hace cuánto tiempo ese bloque fue emplazado en ese lugar por el agente geomorfológico que haya actuado. En este caso me estoy refiriendo al hielo, ¿no? Bien, entonces volvamos a nuestra foto del suroeste del Iztaccíhuatl. Resulta que las morrenas tienen, aparte de sedimentos finos, grandes bloques, por ejemplo, de más de 1 metro de altura, 2, 3 metros de diámetro, etcétera, que se prestan perfectamente para este fenómeno de la exposición durante mucho tiempo, porque están muy estables, la exposición a la radiación cósmica y la acumulación de cantidades medibles de este isótopo cosmogénico. Lo mismo cuando antes todo esto estuvo cubierto por el hielo, pero al ser descubierto por el hielo, estas superficies que erosionaba activamente el hielo y que estaban cubiertas por 60, 80 metros de hielo y por consiguiente no acumulaban en ese momento ningún isótopo cosmogénico, al desaparecer el hielo, pues quedan expuestas, digamos así, por primera vez, el reloj está en cero y empiezan a acumular cloro 36. Y de ese modo podemos nosotros fechar hace cuánto tiempo el glaciar se encontraba en esta posición depositando materiales, bloques como este, y también cuándo desapareció de ese lugar el glaciar, dejando expuestas a la radiación cósmica sitios como este. Entonces podemos reconstruir o fechar la edad de extensión de los glaciares y también de su desaparición. Y eso hemos hecho para el Iztaccíhuatl y otras montañas del centro de México. Aquí tenemos la colecta de muestras en estos bloques, de estas morrenas, ¿verdad? Se obtienen muestras de un kilo, cosas por el estilo. Hay que molerlas, no voy a tener mucho en el proceso, molerlas con este molino hasta tamaños tipo arena, disolverlos en ácidos en laboratorio y extraer el cloro en forma de un cloruro de plata que se manda a una instalación muy especializada, un espectrómetro de masas por aceleración, un aparato que es capaz de medir concentraciones infinitesimales de isótopos, y de este aparato resulta una medición de la cantidad de cloro que existe en esa muestra. Y esa cantidad, como ya dije, es proporcional a la edad. De esta manera podemos saber la edad del avance y retroceso de los glaciares, y además por medios un poco más conocidos, como por ejemplo el uso de las tefras o cenizas volcánicas de edad conocida y fechadas por carbono 14 en algún lugar. Si las identificamos en otro sitio, también nos dan idea de las edades de las cosas. Veamos aquí, este es en el Iztaccíhuatl, vemos, esta loma es una morrena más antigua que esta, que está más al frente, ¿verdad? Y lo que observamos, o sea, tienen ese nombre, ¿verdad? Olviden el nombre Hueyatlaco, en fin, es más viejo. Estas son primero y estas después. Y hemos visto que estas, las más antiguas, suelen estar cubiertas en muchos lugares por una capa de piedra pómez, una capa de ceniza y pómez que viene del Popocatépetl y se originó hace unos 17,000 años. Por consiguiente, sabemos que estas morrenas ya se habían depositado hace 17,000 años. Pero en cambio las que están muy cerca de ellas, que son un poco posteriores, que se encuentran aquí subrayadas en verde, consistentemente encontramos que no están cubiertas por esa capa de pómez, así que asumimos que se formaron estas morrenas con posterioridad a esa erupción del Popocatépetl, que bañó, por cierto, también todo el Valle de México. Bueno, entonces esos métodos también de tefroestratigrafía, tefro porque las cenizas volcánicas se llaman tefras, ¿verdad? Las capas de pómez, estratigrafía a partir de las tefras con base en carbono 14 nos permiten además refinar los fechamientos de estos depósitos. Veamos ahora la misma figura que habíamos visto antes, ya poniéndolo en las decenas de fechamientos que tenemos para los depósitos glaciales. Pues ya les ponemos números, ya tienen edades numéricas, no solo relativas. Sabemos que estas, las de la fase de más extensión, se originaron hace unos 21,000 a 17,000 años. Ka aquí quiere decir kiloaños, o sea, miles de años. Así que estas verdes, las del ejemplo anterior, que no estaban cubiertas por la capa de pómez, se formaron entre 17,000 y 14,000 años, etcétera, hasta llegar a las más jóvenes que tienen menos de 1,000 años.
Bueno, déjenme reconstruirlos porque es interesante verlo así. Los glaciares en estas diferentes épocas. Aquí solo estamos poniendo el glaciar que cubría la parte noroeste del Ista, pero igual había glaciares similares todo alrededor de la montaña. Entonces, vean, hace unos 21,000 años, luego el glaciar se hace un poco menos extenso y menos ancho, hace unos 17,000 años, o sea, el clima se está calentando finalmente, ¿no? Luego, hace unos 13,000 años, el glaciar es más delgado y se parte en dos, en ese sitio en particular. Hace unos 8,000 años, más o menos, los glaciares ya son más delgados y están mucho más arriba, y finalmente hace unos 1,000 años solo cubren espacios arriba de los 4,500 metros. Bueno, y lo mismo hemos hecho para otras montañas. Esta es una vista de la cadena Cofre de Perote en el lado norte. Aquí está su ubicación, ¿verdad? En el norte del Cofre de Perote, hasta el pico de Orizaba en el lado sur. Y en particular el Cofre de Perote tiene un registro, aunque es una montaña relativamente baja, se parece, digamos, al Ajusco, es un poquito más alta que el Ajusco, tiene un registro de glaciaciones muy bonito. Aquí ven ustedes, por ejemplo, estoy subrayando el borde de los depósitos de las morrenas, ¿no? Es uno de los registros más bonitos de México. Aquí está pintado en blanco la extensión reconstruida de los glaciares a partir de las morrenas. Sabemos por fechamientos cloro 36 que estas morrenas se construyeron entre 21,000 y digamos 13,500 años en este valle, o en este entre 15,000 y 14,000 años, es cuando el glaciar llegaba hasta este punto, y después, cuando los glaciares desaparecieron, porque el clima se volvió más cálido, dejaron expuestas rocas, como las que ya les mostré, pulidas por el paso del hielo, que dan edades entre 14 y 11,000 años. Esa es la edad de la retirada o del calentamiento del clima, ¿no? En el lado noroeste del Cofre Perote también lo mismo, glaciares que se construyeron entre 19,000 y 15,000 años y retrocedieron un poco después que eso. Sabemos que porque aquí, en este lugar que estoy indicando, hay un depósito, digamos, lacustre o palustre de pantano, y hemos podido fechar la base de este depósito sacando un núcleo de sedimentos. Mediante carbono 14 sabemos que la parte más baja tiene alrededor de 11,000, 12,000 años, así que sabemos que este glaciar que estaba lleno de hielo hasta hace todavía unos 14,000 años, pues al derretirse el hielo empieza la sedimentación, digamos, normal, y se rellenan estas pequeñas cuencas lacustres, y eso empieza a ocurrir hace 11,000 años. Así que combinando los isótopos homogénicos con el carbono 14 y el análisis de sedimentos, podemos tener una idea de cuándo, precisa más o menos de cuándo ocurrió la glaciación y la desglaciación. Ahora déjenme contarles una historia que a mí me parece interesantísima, me ha apasionado durante varios años, y es estos bloques, modestas morrenas de las laderas del Iztaccíhuatl. No daría un clavo por ellas, parecen, pasa uno por ahí, no llaman particularmente la atención. Bueno, resulta que estos bloques tienen una relación estrecha con un evento climático del Atlántico Norte. ¿Cómo podría ser algo así? Fíjense, ahí va la historia. Pues son parte de la secuencia glacial del Iztaccíhuatl, y los pude estudiar y fechar hace unos años, y después tratando de entender por qué en ese momento de la historia se habían depositado, encontré esto que me llama mucho la atención. Se publicó a principios de los años 2000 este hallazgo de que el evento más frío de todo el Holoceno, o sea, de los últimos 11,000 años, ocurrió un poco antes de los 8,000 años. Aquí el tiempo corre de 10,000 a cero, o sea, a la actualidad. Y aquí son reconstrucciones de la acumulación de nieve. Aquí es más acumulación, menos acumulación, más, etcétera, en los glaciares de Groenlandia. Y la reconstrucción de la temperatura a partir de diferentes evidencias. También hay un pico negativo muy marcado hace un poquito antes de 8,000 antes de hoy. Y en Europa también algunos registros ambientales de los lagos, por ejemplo en Alemania, indican una caída fuerte de la temperatura justo en ese momento. Entonces, se conoce como el episodio o el evento de hace 8,200 años, y ahora se sabe que es, al menos para esa zona del planeta, el Atlántico Norte, el evento más frío de los últimos 11,000 años, o sea, del clima moderno, del clima contemporáneo, del Holoceno. Y bueno, se han publicado ideas de por qué ocurrió este evento. Fíjense, esta es la más reconocida.
Cuando los glaciares estaban los glaciares de la última glaciación del Pleistoceno estaban terminando de desaparecer, represaban el flujo de agua aquí del norte de Canadá, del centro norte de Canadá, porque estas masas de hielo no permitían su drenaje, pero en algún momento esas presas naturales formadas por hielo cedieron y este gran lago, el lago Agassiz, que ya no existe, drenó catastróficamente hacia el Atlántico Norte. Drenaron durante un periodo probablemente de menos de un año entre 5 y 10 millones de metros cúbicos por segundo de agua dulce de este lago al Atlántico Norte. El efecto de esto fue el enfriamiento de toda el agua del Atlántico Norte. En esas cantidades, imagínense, se rompe una presa y drena catastróficamente con agua dulce, fría, al Atlántico Norte. Eso produjo un enfriamiento, un congelamiento de formación de hielo marino más que durante otros momentos, y entonces un enfriamiento atmosférico. O sea, el drenaje de este lago perturbó la circulación marina, se produjo más hielo marino en los inviernos, más persistente, y eso enfrió la atmósfera, y esta señal de atmósfera fría en el Atlántico Norte se propagó a muchas partes del mundo. Entonces se ha encontrado que en ese mismo momento hay periodos muy fríos en varias partes de los trópicos o subtrópicos, y entonces cabe la pregunta de, pues, ¿qué pasó en general en el mundo y en México? ¿No? Fíjense, ese evento se asume, se estima que ocasionó entre 3 y 5 grados de enfriamiento súbito alrededor del Atlántico Norte. ¿Qué habrá pasado en México? ¿Habrá trascendido? Estamos a 7,000 kilómetros de distancia. ¿Habrá tenido algún efecto? Bueno, pues parece que nuestro mejor candidato para el efecto climático de ese evento es este avance que ocurrió entre hace 8,000, entre digamos 9,000 y 8,000 años antes del presente, en las laderas del Iztaccíhuatl, y que también se encuentra evidencias de él en otras montañas. Fíjense, esos modestos bloques que les mostré hace un ratito son estos que están aquí, o muy parecidos en otros lados, y que permiten, como hicimos en una imagen anterior, fíjense, ahí está, la configuración, permite reconstruir la configuración del glaciar. Esto es una morrena formada por bloques sueltos, y nos permiten saber hasta dónde llegaba este glaciar en particular del suroeste del Iztaccíhuatl, en qué momento. Y también, bueno, con base en fechamientos que hemos hecho aquí arriba de estas paredes, sabemos cuándo se retiraron los hielos. Además, adicionalmente, sabemos de otro ejemplo del uso de otras técnicas de fechamiento, que por ejemplo en estas áreas que en algún momento estuvieron cubiertas por glaciares, encontramos una capa de pómez del Popocatépetl que se depositó en todo el Iztaccíhuatl hace un poquito menos de 6,000 años antes de hoy. Así que sabemos que hace 6,000 años ya habían desaparecido los glaciares. Y esto, junto con las edades que hemos obtenido por cloro 36 para los bloques, nos da una idea relativamente precisa de cuándo debió ocurrir este evento, tanto en su fase de avance como de retroceso. Así llegamos a esta síntesis en la que se ve la extensión que llegaron a tener los glaciares en todos los valles del Iztaccíhuatl. Aquí en blanco más fuerte están los glaciares que existían en el Iztaccíhuatl hace unos 20 años. Solo cubren las puras cifras, perdón, las puras cimas. Hoy en día menos de medio kilómetro cuadrado hay de glaciares en el Iztaccíhuatl. En aquel momento iba a haber casi 30 kilómetros cuadrados de glaciares, y se ha podido reconstruir que la línea de las nieves, o sea, la parte que separa la zona con balance positivo en los glaciares de la zona donde se funde más nieve y hielo de lo que se acumula, estaba por ahí de los 4,420 metros, ¿no? Eso implica un descenso térmico de entre 3 y 4 grados centígrados. Es decir, que para que la línea de las nieves se encontrara a esta altitud, necesitaríamos hoy en día, o en el pasado, como ocurrió, entre 3 y 4 grados de temperatura media anual menos que la actual. Esta es la línea de las nieves moderna, anda por ahí de los 4,900, 5,000 metros, así que estos 600 metros, 500 a 600 metros de diferencia vertical entre las dos líneas de las nieves, la moderna y la de esta fase de hace 8,000 años, es lo que nos permite reconstruir las temperaturas, ¿verdad? Porque sabemos que la temperatura cambia verticalmente a una tasa ya conocida de 0,6 grados centígrados por cada 100 metros
de diferencia en altitud, ¿no? Bueno, entonces, enfatizo que a partir de las evidencias geomorfológicas, podemos llegar a estimar diferencias, grados centígrados de enfriamiento en un momento que hemos fechado en hace alrededor de 8,000 años, ¿no? Así que nuestros bloques, grandes bloques físicamente, pero también grandes bloques por su significado, son bloques que están asociados increíblemente a ese evento climático del Atlántico Norte a 7,000 kilómetros de distancia. Es una teleconexión extraordinaria. En pocos lugares de México, creo que este es de los poquísimos, hay evidencia de que estos cambios climáticos ocurridos en otras latitudes penetraron hacia zonas tropicales como donde nos encontramos nosotros. Entonces es una evidencia muy, muy importante al momento. Bueno, para terminar este asunto de los glaciares, solo concluyendo, las glaciaciones son una de las manifestaciones más concluyentes de los cambios climáticos y han ocurrido en todas las grandes montañas del centro de México. Se pueden identificar por las evidencias geomorfológicas, se pueden fechar, en algunos casos antes no era posible, pero ahora los isótopos cosmogénicos lo han permitido en los últimos 25 o 30 años. Y además estas geoformas permiten estimar paleotemperaturas, cosa muy difícil con otros registros del pasado. Y esto es información muy valiosa a escalas para entender la evolución del clima a escalas de tiempo milenarias y centenarias, además de que nos permiten establecer teleconexiones como esas que les acabo de comentar, que hacen posible entender por qué algo que observamos aquí ocurrió de manera sincrónica con algo que ocurrió en otra latitud, incluso muy distante. Bien, hablemos ahora de otro tipo de evidencias que están presentes en nuestras altas montañas, un tipo de registro más, un archivo biótico. Hablamos de las evidencias dendrocronológicas. Dendrocronología se refiere a los anillos de crecimiento de los árboles y el fechamiento de estos, o sea, la estimación de la edad de estos anillos por el conteo sencillo, el fechamiento que permiten estos anillos de ciertas cuestiones y también la interpretación climática de estos anillos, porque el ancho de los anillos, que como vemos es muy variable en una muestra, tiene que ver con el clima, pero también con perturbaciones locales, como un incendio, por ejemplo, o una plaga, y algunos otros factores. Entonces sabemos, si hacemos un zoom a este lugar, que anillos muy estrechos suelen estar asociados con condiciones limitantes para el árbol. En general, esos son, bueno, en muchos casos son sequías, por ejemplo, y en cambio anillos gruesos, como el que se ve a continuación, suelen estar asociados con condiciones que favorecen el crecimiento, por ejemplo, años muy húmedos, ¿no? Y con base en estas asociaciones podemos reconstruir hacia el pasado em, digamos, series climáticas. Por cierto, nuestra secretaria académica, Blanca, es especialista en estas cuestiones de anillos de crecimiento, en particular, si no me equivoco, en las relaciones con la actividad solar. Bueno, a lo mejor Blanca algún día nos comentará esto. En México se han hecho desde hace ya unos 20, 30 años estudios muy interesantes de dendrocronología, en particular, por ejemplo, en dendrocronología con el ahuehuete, que es nuestro árbol nacional, un árbol que puede vivir hasta 2 milenios, ¿verdad? Y que está ampliamente distribuido en el territorio, aquí lo ven. Entonces hay varios trabajos, por ejemplo, que permite reconstruir hasta hace más de 1000 años los periodos de sequía, periodos extremadamente húmedos y secos, ¿verdad? Húmedo, seco, entonces se han reconstruido estos periodos de mega sequías que han ocurrido en el último milenio, que son muy interesantes desde el punto de vista arqueológico, histórico y por supuesto de la evolución del clima. Y hace unos años, junto con nuestros colegas del Laboratorio de Dendrocronología del INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, de Gómez Palacio y Durango, nos propusimos, nosotros colaborando con ellos, que son nuestros líderes en la materia, investigar si las especies de árboles que crecen en las altas montañas de México tenían alguna señal dendroclimática. Entonces nos enfocamos en el Pinus hartwigi, que es la especie de pino que crece
a mayor altitud aquí en México y por cierto también en el mundo. En ningún lugar del mundo hay pinos que crezcan a 4.300 metros, ¿no? En eso esta especie mexicana tiene récord mundial. Forma la parte más alta de los cinturones de bosque de nuestras montañas. Aquí tenemos a nuestro amigo José Villanueva, el fundador, digamos, de la dendrocología aquí en México, tomando muestras de uno de estos ejemplares de pino que presumiblemente podría tener una señal del clima asociado a la extensión de los glaciares y a su contracción en los últimos siglos. Por eso empezamos a meternos en este tema. Bueno, entonces, solo rápidamente por el lado metodológico, los anillos de crecimiento, los árboles, ¿verdad? Que tienen anillos concéntricos, los muestreamos con un taladro como el que se ve aquí en la fotografía, que se toma una muestra que no mata al árbol, por supuesto, es una muestra muy pequeña de algunos milímetros de ancho y como ustedes ven al salir del taladro ya se pueden ver algunos anillos, por supuesto, preparada la muestra y visualizada en microscopio se ven mucho mejor. Y estos están permitiéndonos reconstruir, pues aquí tienen una serie temporal de el ancho de anillos desde la actualidad hasta, en este caso, con muestras del Iztaccíhuatl. Perdón, déjenme ver si este es del Iztaccíhuatl. Pues son de varias montañas del centro de México, un combinado. Ista, Nevado, Malinche, Pico. Es una serie combinada que va hasta finales del siglo XVII, ¿no? Perdón, XVIII. Entonces, estas variaciones en los anchos de anillo presumiblemente tienen que ver con variaciones en el clima, ¿sí? Y en las siguientes imágenes se ve que hay una correlación importante. Bueno, esto es más bien es una reconstrucción ya de la lluvia a partir de los anillos de crecimiento. En oscuro, en línea continua, se ve el ancho de anillo, el índice de ancho de anillo, o sea, una medición del ancho de anillo estandarizada, y en color clarito ya es una reconstrucción de la lluvia. Esto es solamente para los últimos 100 y pico de años, pero esta estamos trabajando para echarla para atrás, para conocer qué pasó en periodos incluso muy anteriores, hasta de varios cientos de años, ¿sí? Ahora, tenemos también una especie excepcional que descubrimos con nuestros colegas de allá del INIFAP de Gómez Palacio. Descubrimos no en el sentido que es una especie nueva, sino que es excepcionalmente longeva. Es un arbusto alpino que uno no daría tampoco un clavo por ella, pero fíjense, aquí no lo vemos. Vamos a hacer un zoom hacia ciertas partes del sur del Iztaccíhuatl y miren, ya cuando hacemos mucho zoom lo vemos por aquí. Este arbustito, Juniperus monticola, a 4.400 metros, o sea que crece muy alto y ya está a un paso de los depósitos más recientes de la última glaciación, de la pequeña edad del hielo. Este arbustito es pariente, digamos, se parece a los cedros, ¿verdad? Tiene ese tipo de hoja, pero en fin, es del género Juniperus. Tiene muchos primos árboles, pero este en particular se ha adaptado evolutivamente a crecer en estos ambientes muy agresivos, con mucho viento, nieve, y entonces tiene un hábito más bien de arbusto. Entonces es un árbol achaparrado por el rigor del tiempo. Muestreando ramas muertas, enfatizo eso porque no vamos a cortar individuos vivos, ni mucho menos, pero una rama muerta de uno de estos ejemplares, pueden ustedes ver que con todo y su forma irregular, miren una ampliación en un poco más de 10, 11 centímetros, de 10 centímetros, tiene 214 anillos, son anillos extremadamente delgados. Quiere decir que esta especie resulta muy longeva, y no obstante su tamaño de apenas 1 metro, 1,5 metros de altura, su tronco retorcido, etcétera, es una especie excepcional en el sentido de su longevidad. Aquí lo tienen, es un arbusto chiquito, esto es más o menos 1 metro de altura, lo que están viendo aquí, ¿sí? Pero este arbusto estimamos que tiene alrededor de 500 años, porque una rama lateral, la que ustedes acaban de ver, tiene 200 y tantos años, entonces por asociación pensamos que el tronco principal ronda los 500 años. Nada más para comparar, este modesto arbusto alpino de nuestras montañas es la segunda especie más longeva de México, solo
digamos, solo más joven que el ahuehuete, que es un árbol de 25, 30 metros de altura y diámetros incluso de varios metros, como el árbol del tule. Entonces comparan las dimensiones y sin embargo es notable, no por su tamaño o su fronda, sino por la longevidad, que es un signo de estabilidad de largo plazo muy interesante. Aquí tienen la colecta de estos juníperos montícola en zonas de montaña, alrededor de los 4.000 metros en el Iztaccíhuatl, las muestras en individuos muertos. Y en el Pico de Orizaba, también en el lado sur, hemos hecho, en el lado norte, colectas también de individuos muertos que en algunos casos han tenido más de 800 años. Y lo mismo que en el Cofre Perote, donde tenemos los colegas del INIFAP, Julián Serrano, han encontrado incluso en muestras de más de 900 años. Estamos buscando el Juniperus del milenio. Esperemos encontrarlo pronto y podérselo reportar. Aquí tienen una cronología de ancho de anillo de los Juniperus del Iztaccíhuatl. Vean que va desde 1500 hasta la actualidad. Y esta es una reconstrucción, un primer intento de reconstrucción de la lluvia. Bueno, este es con, perdón, creo que hice algo incorrecto aquí, discúlpeme. Sí, esta es una reconstrucción de la lluvia a partir de Pinus Hartwig, pero esta es una cronología de ancho de anillo del Pico de Orizaba, de Juniperus montícola, que se va hasta más allá del año 1200 de nuestra era. Entonces esperamos pronto poder reportar reconstrucciones de lluvia, tal vez de temperatura, con base en estas series de crecimiento del Juniperus montícola. Para terminar, quiero mostrarles un par de ejemplos nada más de otro uso de los anillos de crecimiento de esto que se llama dendrogeomorfología, trabajo que ha hecho principalmente mi colega del Instituto de Geografía, Osvaldo Franco, quien seguramente algún día próximo dará una plática como esta. Pero en anticipo les muestro la pregunta que nos hicimos hace algunos años con Osvaldo es, estas barrancas en las laderas del Popocatépetl, ¿cuándo se formaron? ¿Están activas, inactivas? Aquí parecen muy inactivas, pero ¿cuándo se estabilizaron? Y entonces nos preguntamos, ¿será que la edad de los pinos que crecen dentro de la barranca, y que por consiguiente son más jóvenes que la barranca, darán alguna idea de la edad de estas barrancas? Y ese es el trabajo que hicimos fundamentalmente Luis Osvaldo, yo colaboré con él. Entonces aquí ven, por ejemplo, la cabecera de esta barranca, tiene aquí un árbol de 136 años. Es un dato establecido con dendrocronología muy interesante porque nos dice que esa barranca dejó para todos fines prácticos de funcionar hace al menos 136 años, ¿no? Cabe preguntarse por qué estuvo activa y por qué se desactivó hace ese número de años. Y, por ejemplo, en este mapa que nos muestra desde arriba la visión de una barranca con dos ramales, lo que vemos es que el árbol más viejo, alguno de estos que está aquí adentro, tiene 213 anillos, y entonces sabemos que esta barranca dejó de funcionar porque es un árbol que crece en las paredes. Obviamente, primero fue la barranca y luego se estableció el árbol. Entonces, hace 213 años ese árbol se estableció y presumiblemente estaba ya estable o estabilizándose la barranca. Y dejó de, bueno, y en fin, entre otros datos interesantes sobre las tasas con las que ocurre la erosión en estos sitios, ya no me voy a extender, pero la dendrocronología en esta fase que llamamos dendrogeomorfología también está arrojando datos de mucho interés en zonas forestales de nuestras montañas. Bueno, entonces solo para concluir, esta disciplina o estas subdisciplinas, la dendroclimatología tiene un gran potencial para reconstruir parámetros como la lluvia, por ejemplo, con una resolución anual o incluso a veces estacional, y hacerse preguntas como ¿cuál fue el clima durante una determinada etapa climática, como la pequeña del hielo en los siglos XV al XIX? Y la dendrogeomorfología nos está ayudando a fechar geoformas, a saber cuándo estuvieron activas cuándo se desactivaron y por qué pudo ocurrir esto. Entonces, funciona como un indicador o un medidor de la estabilidad e inestabilidad geomorfológica de largo plazo para estas zonas de montaña y otras no necesariamente de montaña. Con esto me voy a detener. Aquí quiero reconocer la colaboración de mis colegas
y alumnos, estudiantes del Instituto de Geografía y nuestros colegas del Laboratorio de Dendrocronología del INIFAP, y el financiamiento que hemos recibido del PAPI. También el reconocimiento a las autoridades del Parque Iztapopo por la ayuda que siempre nos han prestado para hacer este y otros trabajos. Bueno, ahí está mi correo electrónico y siéntanse en confianza de escribirme y consultarme, acercarse aquí incluso al instituto, hacer alguna plática por Zoom, en fin, estoy más que abierto a platicar con todos ustedes. Les agradezco mucho su interés y quedo dispuesto a preguntas ahora mismo o posteriormente por correo electrónico. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lorenzo. Qué tema tan interesante, verdaderamente. Hay algunas preguntas de nuestra audiencia. ¿Cuántos ejemplares de árboles o arbustos es necesario muestrear para obtener conclusiones paleoclimáticas sobre regímenes de precipitación, temperatura, etcétera? Sí, normalmente en dendrocronología se utiliza como estándar que necesitamos de una localidad, por ejemplo, de este valle, necesitaríamos unos 30 árboles muestreados para tratar de extraer de ellos una señal común. Es que hay muchos árboles. Bueno, los árboles pueden tener una señal común, que sería la del clima, por ejemplo, porque llovió igual más o menos en toda esta ladera, pero también pueden estar sujetos a pequeños cambios locales, pequeñas influencias locales, como un deslizamiento del terreno, una plaga. Entonces, no, la señal que tienen los árboles, o sea, el ancho diferente de un año a otro, no necesariamente obedece el 100% al clima, sino puede haber señales locales. Entonces, cuando exploramos un número como del orden de los 30 o más árboles por cada sitio, siendo este un sitio, por ejemplo, eso nos permitiría ya generar toda la señal en común que tienen y que es susceptible de correlacionarse con algún parámetro climático, como el clima. Aquí en México, como tenemos climas estacionales, casi siempre los árboles lo que registran muy fuertemente es la influencia de la lluvia o de cuándo y cuánta lluvia cuándo empieza la lluvia, si es en la primavera o hasta el verano, y cuánta de ella cae, sobre todo en etapas tempranas, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Y Lorenzo, a mí me pareció ver sobre todo en la parte de la dendrocronología, me pareció ver por ahí la señal solar pues de 10 años. No sé si fue correcta o es así algo que no vi correctamente. Sí, probablemente tú estás mucho más capacitada que yo para responder esa pregunta y, eh, y sí es posible que haya, perdón, estoy ahí compartiendo, ¿verdad? Sí, creo Sí, que Blanca se refería a gráficas como esta, que sí, efectivamente pueden tener la señal de los ciclos sí. solares y aparte de ella, sobrepuesta a ella la señal del clima, que también está correlacionado en algún grado, por lo menos, con los ciclos solares. Entonces yo no podría responder la pregunta, pero quizás tú sí, Blanca. Sí, no, yo sí la veo en los anchos, si te fijas, van de un mínimo a un máximo y a un mínimo, y pues podría ser aproximadamente 10 años, porque finalmente también el carbono 14 pues es un isótopo cosmogénico. Entonces, si eso es lo que estás midiendo en los anillos de los árboles, pues también vas a ver la señal solar, la cual sería también muy interesante poder extraer. Y bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo el saber que el junípero, este arbusto, como tú dices, modesto, puede tener un ancho en los anillos que te puede muestrear hasta pues 900 y tantos años al momento. La verdad, yo no me lo imaginaba y es una riqueza nacional. ¿Hay juníperos en otras partes del mundo? Sí, después de que encontramos pues, que una ramita de juníperos de 3, 4 centímetros podría tener 80 anillos, pues obviamente muestreamos en varias montañas y lo hicimos de manera acelerada porque resulta que en el año del niño de 1998, que se caracterizó por muchos incendios en las montañas, al parecer murieron muchos ejemplares
centenarios como este que estamos viendo aquí en el Pico de Orizaba. Parece que la mayoría de los que hemos muestreado muertos murieron en ese evento cálido y con muchos incendios del Niño del 98. Bueno, entonces a partir de que encontramos esta longevidad de la especie, pues revisamos la literatura y vimos que efectivamente en muchos lugares del mundo, por ejemplo en el Mediterráneo, en el Tíbet, en Europa, en el Tíbet, hay en China, hay Juniperus, otra especie de Juniperus, pero que también tienen ese hábito como de límite superior del bosque, de lugares muy extremos, forman individuos achaparrados, entonces más de hábito arbustivo. Encontramos que también suelen ser individuos centenarios, pero este es, hasta donde hemos visto, de los más antiguos, de los más longevos que hay en el mundo, ¿no? Y de hecho, no se conocía su longevidad, no la conocían los especialistas en botánica que los han estudiado durante décadas aquí en México, y pues para nosotros ha sido un hallazgo y al mismo tiempo una oportunidad para desarrollar cronologías. Son muy difíciles de hacer y por eso lo están haciendo exclusivamente nuestros colegas muy experimentados del INIFAP, porque miren la irregularidad del crecimiento. Estas son como entrantes en el tronco, entonces tiene crecimientos muy irregulares y solo se puede hacer el estudio con secciones completas, o sea, aprovechando a individuos muertos y midiendo el crecimiento a lo largo de estos radios, que son, como ven ustedes, muy irregulares. Entonces es una especie muy difícil de trabajar, además de que forma anillos muy, muy pequeñitos. Todo eso se hace bajo el microscopio, evidentemente. Y sí, esperamos aquí encontrar, estamos trabajando en ello, sobre todo nuestros colegas de allá del norte, son los meros, pero nosotros animosamente colaboramos con ellos. Y bueno, esperamos, Blanca, que en algún momento nos acerquemos y tú nos des luz sobre la señal solar, que seguramente la hay aquí. Sí, no, bueno, pues los felicito por haber identificado este árbol, pues en México, ¿no? Que sí es una sorpresa que yo, la verdad, de la que no sabía, pero pues te agradezco que nos lo hayas presentado. Yo nada más te quisiera preguntar si tienes alguna gráfica de temperatura basada en el movimiento de los glaciares en el Popocatépetl o en el Iztaccíhuatl. Sí, No sé si ya la has reconstruido, ya has tenido oportunidad de hacer esta gráfica de temperatura. sí. Bueno, propiamente en esta, que es la que tengo aquí a mano, no se muestra temperatura per se, pero miren, aquí está 20,000, 15,000 hasta la actualidad, ¿no? Y esta es tratando de graficar de manera lo más continua posible con los datos existentes, cuál era la extensión de los glaciares en términos del área en el Iztaccíhuatl. Este es el área, cómo va cambiando en porcentaje con respecto al máximo que ocurre aquí, ese 100%, cómo va disminuyendo en porcentaje. Y luego la altitud de la línea, digamos, de la línea de las nieves o la línea de equilibrio de los glaciares, que está asociada a la isoterma de 0 grados centígrados. O sea, esto es en algún grado cómo va cambiando en altitud, o en términos porcentuales de altitud, la línea de las nieves a lo largo del tiempo, desde hace unos 20,000 hasta hace, digamos, poquito, hace unos 500 años, bueno, hasta la actualidad, de hecho, está esta línea. Entonces, esto se podría convertir en una curva de temperatura. O sea, así como curva, en este momento tengo esto, es una curva continua, pero también hay una tabla, tengo en la publicación los valores de temperatura para cada una de estas fases. Aquí están de la más vieja, de hace 20,000, a la más joven, de la pequeña de hielo, digamos, cómo han ido cambiando los valores de temperatura. Déjenme solo comentar que como el registro de los glaciares, a diferencia, por ejemplo, de los registros que se sacan de los lagos, que hay una sedimentación continua a lo largo del tiempo, los glaciares no dejan un registro tan continuo. Solo sabemos las edades de máxima expansión del hielo. Luego, cuando se retroceden, no sabemos mucho de ellos. ¿Qué tanto retrocedieron? Si se fueron hasta arriba de la montaña o si se quedaron por ahí. Por eso aquí aparece discontinua la línea, ¿no? Entonces no es un registro continuo. Solo sabemos que en determinadas etapas, por ejemplo, entre 20 y 17, la temperatura estaba
aproximadamente 6 grados centígrados por debajo del actual. Luego entre 17 y 15, algo así, estaba un poco menos que eso, etcétera, ¿no? Pero no sabemos mucho de los periodos intermedios, porque ahí no hay morrenas que nos lo indiquen. Son momentos en los que desaparecieron quizás los glaciares y ya no quedó registro geomorfológico de ellos. Entonces es un registro no continuo de los cambios climáticos. Tiene esa limitación, pero tiene algunas ventajas muy grandes sobre otros, y es que permite reconstruir con números la temperatura. Sí, Dar claro, números. pues qué interesante, verdaderamente, pues ahí tienen una riqueza enorme para seguir estudiando, ¿no? Eh, bueno, no sé si José Luis nos quiere hacer algún comentario. José Luis. Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, sí, nada más para los que nos están escuchando, yo veo muy entusiasmada a Blanca, además, ¿no? Me da mucho gusto. Como ven, es un tema en donde se aborda el tema, pero desde muchos puntos de vista, ¿no? Está la parte geográfica, la parte geomorfológica, de formas de relieve, está la parte dendrocronológica, la parte espacial también, ¿no? ¿Por qué no? Ese es un ejemplo. Lorenzo, pues creo que el primer trabajo que fue su tesis sobre estos temas fue hace 36, 37 años, ¿no? Ya se pasó el tiempo rápido, ¿no? En 85 que hiciste la tesis de licenciatura, que ya empezaste a trabajar sobre estos temas, ¿no? Y más claramente en la tesis de maestría en el 89, si no estoy equivocado. Y lo que se ve ahora, obviamente después del doctorado y después de toda una trayectoria, es un trabajo muy completo, muy interesante y obviamente pues de una calidad mundial, ¿no? Es lo que podemos ver aquí. Y para los que estén interesados, pues también que Lorenzo trabaja en el Instituto de Geografía, acérquense a él, váyanse con él al campo en una de esas, al Popo, al Vista, hasta los 4.500 metros. Es que a los 4.500 ya le cae mal la altura a Lorenzo. Por eso su tesis de maestría fue del Teyotl, que justamente es su altura máxima era 4.500, ¿no? Entonces, tiene una experiencia acumulada extraordinaria y estoy seguro que en la Escuela de Ciencias de la Tierra, pues muy pronto tendremos a Lorenzo también como profesor en algunas clases, ¿no? Para que nos hable de toda esta experiencia acumulada. Muchas gracias, Laura, muchas felicidades. Yo cada vez veo cosas nuevas en tu trabajo, pero siempre cosas que van para adelante, ¿no? Felicidades. Gracias. La próxima vez que me toque dar una plática, les pongo una foto de donde estoy con el doctor Palacio, justamente hace como 30 años, por ahí en las montañas. Uy, supongo que eran unas criaturitas, eran unos niños de la mano de sus mamás. Me acompañó muchas veces allá a las montañas también. Bien, A estudiar. pues bueno, pues con esto concluimos el seminario agradeciendo nuevamente al doctor Lorenzo Vázquez Selem por esta excelente plática. Los invitamos a que se comuniquen con él. Está apareciendo el correo tanto en su presentación como en nuestra transmisión por Facebook Live. Y pues no me resta más que invitarlos al seminario que pues que tendremos de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Este será hasta mediados de abril, será después de Semana Santa. Y todavía hay una última pregunta, Lorenzo, no sé si quieres responderla. Claro, con gusto. Dice, el derretimiento de los glaciares está llevando mucha agua dulce y fría a los océanos. ¿Qué efecto en el clima podría originar? ¿Es posible un nuevo enfriamiento por este evento? Pues sí, o sea, se ha estudiado, se ha analizado esta posibilidad. Hace unos años se veía como una posibilidad de susto. Hoy en día creo que no lo es tanto porque el calentamiento planetario, incluyendo el de las aguas marinas, aparentemente son capaces de contrarrestar la entrada de esas cantidades de agua de fusión de los glaciares. Haría falta un drenaje catastrófico de un cuerpo de agua como este
o sea, un gran lago que en unos pocos meses drenara hacia el océano para impactar significativamente el clima planetario. Esto, les digo, ocurrió hace unos 8,000 y piquito de años. Hoy en día, aunque estamos asistiendo a una etapa de rápido retroceso de los glaciares, como los de Groenlandia, por ejemplo, no está ocurriendo un drenaje catastrófico, o sea, no hay las cantidades de agua, aunque sean muchas, ¿verdad? No es un evento, quiero decir, es catastrófico en muchos sentidos, pero no en el sentido de que ocurre a estas tasas como las que se registraron hace poco más de 8,000 años. Entonces, hasta donde yo sé, no se anticipa por la fusión de los hielos de Groenlandia o la Antártida un impacto climático planetario. Aunque sí, obviamente, un impacto por el ascenso del nivel del mar. Ese es el que más está recibiendo atención hoy en día. No se puede descartar esta posibilidad de que al formarse aquí una tapa de agua fría, si hay un evento de drenaje muy importante en Groenlandia, pudiera haber un efecto sobre el clima del norte de Europa. Pero repito, como en todo el planeta, incluyendo esta zona, hay temperaturas más altas, parece que eso contrarrestaría cualquier efecto climático derivado del drenaje de agua de Groenlandia o de la Antártida. Entonces hay que temerle más al ascenso, al efecto físico del ascenso del nivel del mar. Por cierto, hay Otra una película, pregunta, Lorenzo. déjame nada más comentar que hay una película interesante, aunque exagerada, que justamente es una película hace como 15 años que se llama El día después de mañana, que es una película de Hollywood, pero que trata de mostrar de manera muy exagerada justo un colapso de la circulación en el Atlántico Norte por la fusión del agua. Entonces, así como que al estilo de hollywoodesco, de la noche a la mañana, Nueva York amanece congelado y en fin, es muy exagerada, pero tiene una parte de fundamento real, que es que la inyección de agua dulce fría al Atlántico Norte podría ocasionar un efecto de este tipo. Véanla, es una película el día después de mañana. Luego sale ahí unas escenas de México muy curiosas. Interesante. Otra pregunta. Dice que si es posible que la expansión de los glaciares durante fases frías hayan sido más marcadas en algunas laderas que en otras. Por ejemplo, la ladera al sur del Ista habría mostrado el mismo patrón que las del norte. Bueno, la respuesta es sí es posible. De hecho, eso ocurre hoy en día con los glaciares contemporáneos. En el hemisferio norte son más grandes, más voluminosos en laderas orientadas al norte porque son más sombreadas, ¿no?, que en laderas orientadas al sur, siendo ambas de la misma altitud, digamos, ¿no? Entonces, esto ocurrió en el pasado. Esto ocurre hoy en día y hoy en día de manera más marcada, porque como hay pocos glaciares, pues estos aprovechan la sombra para desarrollarse, ¿no? Pero también ocurrió o sea, la sombra de las laderas orientadas al norte, en el hemisferio norte, pero también ocurrió en el pasado, sin duda alguna. No, aquí en México no hemos encontrado algo muy claro al respecto. Eh, o sea, estadísticamente no lo hemos podido estudiar, pero sí se nota de todos modos glaciares más importantes en laderas este, con orientaciones sombreadas. ¿Se usan isótopos cosmogénicos para fechar otros tipos de superficies y calcular tasas de intemperismo? Por ejemplo, la exposición de un batolito granítico. Sí, se está utilizando, o sea, está ampliando la gama de usos de los isótopos cosmogénicos que en principio se utilizaron para fechar eventos como la formación de morrenas, los deslizamientos, los flujos de lava, por ejemplo. Y hoy en día, los flujos de lava que se forman instantáneamente y que son ideales para utilizarlos. Y hoy en día se está utilizando también para analizar las tasas de erosión o en este caso la exposición de un batolito, por ejemplo. ¿Hace cuánto está expuesto cierto sitio de un batolito? Podría utilizarse. No conozco ningún caso, pero probablemente lo hay, pero digamos, teóricamente sería posible estudiar hace cuánto la parte más externa de un batolito está expuesta, ¿no?, con base en los isótopos cosmogénicos. El cloro 36
sirve para estudiar, al menos en teoría, el último millón de años. Hay otros isótopos cosmogénicos que son isótopos radioactivos, que por su vida media permitirían ir hasta 3 millones de años. Si no mal recuerdo, es el argón. El berilio 10 y el aluminio 26 tienen un rango más alto. Pero bueno, eso supone que la superficie que uno está muestreando no se ha intemperizado, ¿no? Si quieres fechar cosas. O sea, si se intemperiza, pues pierde, si se erosiona, pierdes la parte superior. Aunque hay técnicas justamente para aprovechar, digamos, para estimar las tasas de erosión a partir de ese faltante, ¿no? Ya no me meto más en el tema porque tampoco lo conozco a fondo. Pero sí, la respuesta es, se está utilizando cada vez más para estudiar las tasas de erosión y probablemente sirva para medir la edad de exhumación de algunos cuerpos batolíticos. Bueno, pues nuevamente invito al auditorio a que se contacte con el doctor Lorenzo Vázquez. Está apareciendo su correo electrónico y pues ahora sí que muchísimas gracias, Lorenzo, una plática muy interesante y pues invito a nuestro auditorio a que nos veamos en el siguiente seminario institucional. Muchas gracias a todos y buena tarde. Muchas gracias, doctor Vázquez Selem. Buenas tardes. Gracias, hasta luego, Blanca. Gracias a todos.